Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Esto es Capital Intereconomía. Enseguida tendremos tertulia. Hoy nos van a acompañar Manuel Romera, Rocío Monasterio y Carlos Tobías. Antes, un día más, nos tenemos que acercar a Cataluña y lo miramos bajo el prisma de la economía y del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Lo hacemos con la ayuda de María Jesús Fernández. Ella es economista senior de Funcas. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Habéis lanzado previsiones para la economía española para este ejercicio y bajáis vuestra previsión de crecimiento una décima. Bueno, en realidad es una bajada técnica, obedece razones técnicas. El Instituto Nacional de Estadística, cuando publicó los datos de PIB del segundo trimestre, revisó los datos del primer trimestre. Se produjeron algunos cambios que en el caso de algunas variables han sido cambios significativos y que afectan en gran medida la composición del crecimiento. Entonces, bueno, al aplicar nuestro horizonte, digamos, de previsiones a unas cifras que de entrada son algo diferentes a las que teníamos en un principio, pues esto da lugar a ciertos cambios en la composición del PIB que teníamos previsto y acaba afectando en realidad no es una décima, son incluso unas centésimas más que una décima a la cifra de PIB, pero en realidad nuestras perspectivas sobre la situación de la economía y sobre cómo va a evolucionar durante lo que queda del año y el año próximo no han sufrido variaciones, ¿no? Sí que constatáis una ligera pérdida de dinamismo por parte del consumo privado. Sí, bueno, eso ya se está observando, ¿no? El año pasado el consumo creció a un ritmo, según las cifras revisadas del PIB que hemos conocido ayer, a un ritmo del 3%, y ya en las anteriores previsiones que hicimos ya advertíamos que se iba a producir una desaceleración. No hay cambios con respecto a esto, con respecto a esta variable en nuestras previsiones. Seguimos viendo lo mismo que en las anteriores previsiones, ¿no? Una desaceleración que se debe, con respecto al año pasado y el año anterior, que se debe pues a varios factores, ¿no? Pues a que la tasa de inflación este año es más alta, de tal forma que las rentas reales van a disminuir, y debido también pues al agotamiento de otros factores que impulsaron el crecimiento de esta variable en los años anteriores. De momento la inversión sigue firme y sobre todo apoyada por el sector de la construcción. En el sector de la construcción, pero también la inversión en equipo. La inversión en equipo se mantiene fuerte, ¿no? Mantiene un dinamismo muy relevante, ¿no? En construcción también, además en construcción ahí sí que hemos mejorado nuestra previsión de crecimiento para la construcción residencial, concretamente. Se está comportando de una forma más vigorosa de lo que pensábamos, y se va a mantener así, va a mantener ritmos de crecimiento muy intensos, pero hay una demanda contenida muy importante de los años de la crisis, y bueno, a medida que la gente va encontrando trabajo y que se va encontrando más seguro, y además en un entorno de tipos de interés tan bajo, pues se va dando salida a esa demanda contenida, ¿no? de vivienda. Las exportaciones siguen tirando y seguirán tirando a pesar de la apreciación importante del euro frente al resto de las monedas. Sí, porque bueno, esto será en parte contrarrestado por el mayor dinamismo económico, ¿no? del conjunto de la economía mundial. La economía mundial parece que está ahora en un ciclo de aceleración que no se había visto de una forma tan concertada, digamos, desde hacía ya bastantes años. Entonces, bueno, por una parte va a afectar negativamente el hecho de que nuestra moneda se haya apreciado, pero por otra, pues va a afectar positivamente la buena situación que hay en estos momentos. Y en cualquier caso, el tipo de cambio, aunque se ha apreciado, no está en niveles máximos, ni mucho menos. Estas son las previsiones, pero nos enfrentamos a algo muy importante, que es ese ruido político en Cataluña que está increciendo. ¿Esta situación está afectando a las inversiones, está afectando al consumo, está afectando ya a ese ritmo de recuperación económica del PIB? No lo creo. De momento no se observan indicios que hagan pensar eso, ¿no? Ni siquiera en la economía catalana, que sería realmente la primera, la más afectada, que podría sufrir pues paralizaciones en proyectos de inversión hasta que se aclarese la situación, etcétera, etcétera. Pues la economía catalana está ofreciendo unos indicadores económicos pues bastante positivos, está evolucionando positivamente, ¿no? Y en la economía española pues tampoco se observa nada que haga pensar
pensar que podemos estar en una situación así. Eso sí, a medida que se vaya acercando el momento de esta convocatoria de referéndum y que se desencadene lo que se vaya a desencadenar a partir de ese momento, pues si la situación se vuelve más confusa, más tensa, sí que podría empezar a afectar a proyectos de inversión, podría afectar a nuestra prima de riesgo, etcétera, etcétera. Pero sí que a día de hoy Cataluña es el mayor riesgo político para España. Sí, desde luego. Ahora mismo sí es el mayor riesgo político, efectivamente. Luego hay otros riesgos para el crecimiento y para estas perspectivas que ya son de otra naturaleza, ¿no? Riesgos que podrían proceder pues de la retirada de las medidas expansivas de política monetaria del Banco Central Europeo, ¿no? Que se espera que se vaya poniendo en marcha a lo largo del año que viene y que podría generar tensiones en los mercados financieros, ¿no? Y que además en un contexto de elevado endeudamiento público como el que nosotros tenemos, que es un contexto muy vulnerable, y si a esto le unes una situación de tensión política y de ruido político, pues podría dar lugar a aumentos importantes en nuestra prima de riesgo y a que atravesáramos por algún momento de dificultades, ¿no? Muy bien, pues María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, gracias por presentarnos este informe y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.